Buenas noches, mi nombre es Benjamín Martínez Palacios y les voy a hablar sobre Mycobacterium tuberculosis, comenzando con el resumen del caso clínico. Se trata de un varón de 23 años de la provincia de Cañete, en Lima, Perú. Como ocupación es vendedor de celulares, es soltero y católico. Ingresa al hospital por 2 semanas de fiebre con 39 grados Celsius, tos productiva y dificultad para respirar. Una semana antes nota el aumento del volumen de la rodilla izquierda y la región mamaria derecha con dolor a la palpación. Como descripción del caso, de acuerdo con la siguiente diapositiva, se tiene que como antecedentes, hace 14 meses sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, realizando autoinjertos de piel de la región torácica y además mencionó haber acudido a un prostíbulo hace 4 años. En la exploración física, encontró una temperatura de 38,9 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, cicatrices queloides con hiperpigmentación difusa y atrofia perilesional, una cicatriz atrófica hipopigmentada en la región costal derecha que se extendió hasta el hipocondrio izquierdo con aproximadamente 10 centímetros de longitud, aumento de volumen y flogosis en rodilla izquierda, dolorosa la palpación, una masa localizada en la pared torácica anterior derecha de 10 centímetros de diámetro a nivel submamario, es fluctuante y doloroso la palpación. También un murmullo vesicular abolido y crepitantes en base del hemitórax derecho. El paciente se encontró despierto, lúcido y con una marcha conservada. Para el diagnóstico diferencial, las micobacterias no tuberculosas, en el ejemplo de la izquierda, suelen producir enfermedades o enfermedad pulmonar crónica en personas inmunocompetentes, como puede ser en VIH. Algunos de estos ejemplos son el complejo de la Mycobacterium avium, o también conocido como MAC, Mycobacterium kansasi y Mycobacterium abscessus. Además, se puede manifestar como una enfermedad o como un síndrome de cavitación en los lóbulos superiores, y esto puede presentar una similitud con la tuberculosis, y también se puede presentar en pacientes con antecedentes de tabaquismo o alcoholismo, pacientes con bronquitis, enfisema o una infección tuberculosa antigua. Esto va a tener una afectación a diferentes órganos, como puede ser pulmones, ganglios linfáticos, hueso, piel, entre otros tejidos. Pero un dato curioso es que el complejo MAC, como diagnóstico diferencial, se va a transmitir de persona a persona. Por otro lado, del lado derecho, también aquellos pacientes con neumonía contraída en comunidad pueden ocurrir infecciones pulmonares por múltiples microorganismos, no solamente por la Mycobacterium tuberculosis. Y aquí les presento esta tabla con la que podemos también encontrar un diagnóstico diferencial. Y bueno, comenzando con lo que es el diagnóstico final. Continuando con lo que es el caso clínico, como exámenes auxiliares, se encontró que los recuentos sanguíneos se encontraban dentro de los límites normales. La realización de las pruebas ELISA para VIH y la prueba HTLV-1 salieron negativos. En la muestra de esputo, en líquido sinovial, en la secreción de las heces en el tórax mostraron la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, y para confirmar el diagnóstico se realizó la prueba EXPERT para Mycobacterium tuberculosis, que esto confirmó la presencia de Mycobacterium tuberculosis sensible a la rifampicina en este caso. Como otros exámenes tenemos del lado derecho la radiografía de tórax, que mostró radiopacidad basal derecha con senos obturados, y en la tomografía del lado izquierdo que reveló una masa localizada en la pared torácica anterior derecho y se evidenció efusión pleural, como se puede observar aquí. De acuerdo al caso, el compromiso pulmonar, pleural y articular fue lo que permitió el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis diseminado, y también con un empiema de tipo necesitatus como complicación. Sin embargo, me gustaría agregar que otros diagnósticos de laboratorio, como son los que les muestran en la tabla, por ejemplo, para evaluar la respuesta en la exposición a Mycobacterium tuberculosis, se realiza lo que es la prueba cutánea de la tuberculina, o también se puede presentar lo que es la baciloscopía
con tinción de Ciel-Kelsen en esputo, entre otros. Y bueno, comenzando con lo que es la evolución. Continuando con el caso, el paciente fue iniciado con tratamiento de esquema 1, fase 1 para tuberculosis. Como se observa, de acuerdo con la diapositiva, los siguientes medicamentos, y al cumplir los 5 meses y tomar otra tomografía, el empiema estaba casi resuelto y a los 6 meses de control tuvo una resolución completa del cuadro. Sin embargo, no hubiese sido el caso, hay que mencionar también rápidamente lo que es el caso contrario. Durante la infección primaria, lo más importante son los focos de cicatrización, los de aquí. Solo el 5% de las personas recién infectadas presentan la enfermedad de manera significativa. Si los focos albergan ya sea bacilos viables y sirven como nido, puede haber una reactivación y causar una tuberculosis primaria progresiva, además también de una necrosis de tipo gaseosa. La tuberculosis secundaria, o también llamada de reactivación, aparece en un paciente sensibilizado previamente, ya sea por la reactivación de lesiones primarias, e incluso después de décadas, o por una reinfección, causando cavitación o síndrome cavitatorio, en lo que es principalmente los lóbulos superiores. También una erosión de las vías respiratorias y por lo tanto una diseminación, ya sea por vía linfática, por vía vascular o respiratoria, causando tanto en lo que es la tuberculosis primaria progresiva o en la tuberculosis secundaria, eh, lo que es la tuberculosis biliar. También con derrame pleural seroso, empiema, otros como es la tuberculosis intrabronquial, intratraqueal, laringia, o incluso lo que es a nivel sistémico, como lo es a órganos como lo son el hígado, el vaso, la médula, meninges, riñón, glándulas suprarrenales, entre otros. Y finalmente lo que son las áreas de aprendizaje. El género Mycobacterium va a estar formado por bacilos gram positivos, aerobios, inmóviles, y los porulados van a ser de tipo ácido alcohol resistentes, que va a ser lo que los va a caracterizar. ¿Esto por qué? Porque resisten la decoloración con soluciones ácido débiles a fuertes o también a la exposición al alcohol etílico al 95%. Esto por la presencia de lo que son las cadenas de ácido micólico para el celular. Son bacterias de crecimiento lento y requieren una incubación de hasta un mes o más. Son resistentes a los detergentes y antibióticos por las mismas características de su pared celular. Ahora sí, hablando como tal del Mycobacterium tuberculosis, este va a ser un patógeno intracelular que puede producir infecciones de por vida. Este va a medir de 1 a 10 micrómetros de longitud, va a producir pigmentos amarillos, van a ser bacilos delgados. Al exponerse al Mycobacterium tuberculosis, este va a ingresar por las vías respiratorias, alcanzando a los alvéolos, donde van a ser digeridos por los macrófagos alveolares. Como característica, estos se van a internalizar por endocitosis debido a los receptores de manosa y del complemento. Después van a inhibir la fusión del fagosoma con los lisosomas del macrófago, permitiendo lo que es su persistencia y la proliferación, por lo menos de 3 semanas, sembrando múltiples focos. Al pasar las 3 semanas, los antígenos que fueron procesados van a ser presentados a los linfocitos TCD4 y bajo la influencia de lo que es la interleucina 12, se van a generar linfocitos TCD4 de tipo Th1. Y estos van a secretar interferón gamma, activando más macrófagos. Y bueno, estos macrófagos van a liberar factor tumoral alfa para más reclutamiento de monocitos. También el óxido nítrico sintasa, inducible para lo que son los reactivos intermediarios en la destrucción de la micobacteria y también la producción de defensinas. Finalmente, la respuesta de los linfocitos Th1 va a organizar lo que es la formación de granulomas y por lo tanto también la necrosis gaseosa, que había mencionado anteriormente. Aquí les pongo además una tabla de su epidemiología
donde lo pueden revisar después por cuestiones de tiempo, aunque rápidamente hay que mencionar que en México más del 65% de jóvenes menores de 15 años ya ha presentado lo que es la tuberculosis, pero no ha presentado el padecimiento. ¿Y esto por qué? Por la reacción positiva de lo que es la proteína PPD. Igualmente, las principales manifestaciones clínicas de acuerdo al grado de avance y sus complicaciones, que igualmente lo pueden revisar y que algunas ya han sido mencionadas. Y algo importante, los factores de virulencia. Estos se van a dividir en componentes de pared y proteínas. Los componentes de pared, como lo son, por ejemplo, los ácidos micólicos, estos ya se había mencionado que son para la ácido resistencia, otros como los sulfátidas, que van a estar relacionadas con la necrosis de los tejidos, entre otros que pueden encontrar aquí. Y las proteínas, que estas van a ser o van a inducir a la reacción de la tuberculina. Esa tuberculina va a ser altamente antigénica y va a formar la base de la inmunización activa y también de las pruebas intradérmicas que ya se había mencionado anteriormente. Como tratamiento, están varios antibióticos que se encuentran en la tabla, pero debido a la resistencia del Mycobacterium tuberculosis, se deben seguir guías de acuerdo con la OMS para la regulación y con las variantes, como lo que es la resistencia de tuberculosis, primeramente de tipo monoresistente. Aquí, la tuberculosis va a ser resistente a solo un fármaco antituberculoso. La siguiente, que va a ser la multidrogoresistente, que esta va a ser resistente al menos a isoniazida y rifampicina. Poliresistente, que va a ser resistente a más de un fármaco antituberculoso, pero no a la combinación de isoniazida y rifampicina. Y finalmente, los que son extensivamente drogoresistentes, que va a ser al menos a la isoniazida, rifampicina, cualquier fluoroquinolona, al menos uno de los 3 fármacos inyectables de segunda línea, como es la amikacina, kanamicina o capiromicina. Después, con lo que es la prevención. Para la prevención se usa la vacunación con Mycobacterium bovis, que va a ser de tipo atenuado, para la creación de la vacuna PSG. Para países donde la tuberculosis es endémica, causa de una morbimortalidad alta. Por lo tanto, esta vacuna va a ayudar a reducir la incidencia al administrar en jóvenes y, como dato, no se debe de utilizar en inmunosuprimidos o en personas con inmunosupresión. Finalmente, para el control, este se debe de realizar con una vigilancia activa, con intervenciones profilácticas y terapéuticas, así como el seguimiento de los cuidados, del seguimiento de los casos. Y por mi parte será todo. Recuerden que si tienen dudas, pueden preguntar en el foro y les responderé. Muchas gracias.